o al revés, perdón, en Gibraltar, o sea, sus despachos, o sea, cuando él, ¿dónde trabajaba él físicamente? ¿Dónde estaba sentado? Él en Coin no tenía despacho, tenía un despacho, no tenía allí nada. Él iba, es verdad, que era una persona que se involucraba personalmente en el negocio, él personalmente estaba en los comités de dirección, había comités de dirección, era una empresa bastante importante, y en Marbella también estaba llevando sus negocios. En verdad, en Marbella es más, no es tanto él en la oficina en Marbella, con sus gestiones inmobiliarias o con reuniones en Marbella. Su despacho lo tiene en Gibraltar, ¿vale? El tiempo, yo no le puedo decir si son 2 semanas, un día, sí es cierto que hay bastante frecuencia en su presencia en Gibraltar. Muy bien, mire, otro tema. Le preguntó el Ministerio Fiscal porque había viajado en diversas oportunidades a Ginebra. ¿Es cierto que el señor Llorca tenía intención de que usted se ocupase de gestionar un nuevo Watson Philatelic en Ginebra? Al final del 2004, más o menos, él quiere cerrar, él comenta que tiene ya, que había sus... logísticamente no le venía bien Gibraltar, porque cada vez que tenía que mandarlo a un consignatario en Londres, que él quería tener una oficina de Watson en Ginebra, ¿vale? De hecho, prácticamente todas las compras que va realizando, y él, sí es cierto que me transmite que él quisiera que yo gestionara Ginebra. 2 motivos. Uno, yo tenía mi familia, tenía 2 niños recién nacidos, en aquella época tenía 2 y 3 años mi niño, 4 años más no, mi mujer trabaja en Málaga, profesora, yo no me voy a trasladar a Ginebra, ¿vale? Segundo lugar, también coincide ya cuando aquella época, yo ya estoy, tanto, yo no acepté... ¿Con qué coincide con aquella época que es aquella época? Bueno, coincide, si mal no recuerdo de memoria, comunicado que... creo que lo transmite a final del 2004, cuando empieza a transmitirlo, y cuando ya nos comunica en marzo, abril, lo de su sentencia. Yo no me voy a trasladar, obviamente, a llevar absolutamente nada a Ginebra. Pero Ginebra ya estaba, digamos... No, yo empecé a ir a Ginebra en el 2004, todavía no teníamos ni conocimiento de eso. Sí, pero poco a poco. Pero luego después ya... ¿Estaba usted en tratos o había requerido asesoramiento al abogado para hacer su salida en vista de que le habían condenado a este señor? Porque había gestión que se estaba empezando a desarrollar desde Ginebra, ¿vale? Pero yo ya tenía en mi mente en cómo organizar de una forma organizada, perdón la redundancia, el dejar de trabajar de verdad, efectivamente, con yo que empezar a trabajar con mi propia actividad, que en ese momento era traductor, todavía no había terminado ni abogado ni derecho ni nada, estaba trabajando como traductor, ¿vale? Traductor jurado, que había un buen sector que quería desarrollarlo en Marbella y en Málaga. Sí, mire, otra cuestión, en respecto al apoderamiento que usted tuvo en cuentas, ¿hizo efectivo ese apoderamiento o estaba apoderado pero luego en el día a día de las cuentas no lo... En el día a día de las cuentas lleva Llorca personalmente, ¿vale? Y luego digamos, le ha preguntado el Ministerio Fiscal, creo que le ha preguntado que si usted recibía los extractos de la cuenta bancaria. Y ha dicho que no. Los extractos se reciben en la oficina. Sí. No, Sí. Bueno, esos extractos luego usted sí los utilizó y ha dicho que era para la certificación. Y esto de la certificación lo ha repetido varias veces, pero es que yo quiero que aclare al tribunal qué es eso de la certificación, porque es que no ha explicado qué es eso de la certificación. Lo voy a intentar explicar. Una de las recomendaciones que nos hace el abogado, que empieza a asesorarnos, en lo que vamos a llamar un poco, a ver cómo podemos dejar de trabajar con la situación en la que en su momento pues nos encontramos, de conocimiento que este señor tiene una sentencia, ¿vale? Lo primero que el abogado nos pide es si pudiéramos de alguna forma certificar eran el origen, vamos a llamar, los fondos, el origen de los fondos de las cuentas en las que habíamos tenido firmas autorizadas. Y el objetivo de ese certificado era contactar con el que había sido el auditor de Llorca desde el principio, que era la empresa Moore Stephens, tenía distintos auditores, ¿vale? Que auditaba no solamente Watson Philatelic, sino distintas sociedades o distintas, y puesto que este señor ya tenía pimiento porque había estado auditando, pues con tanto certificara y auditara que en todas las cuentas en las que Lucía Balcarce, estaba yo y Juana y Mónica Calero, no había habido ingresos en efectivo, porque el temor en aquel momento que nos traslada nuestro abogado era, oye, si a este señor le condenan por un blanqueo de capitales con desconocimiento absoluto y total de lo que pudiera hacer, y vamos a certificar de que realmente en esas cuentas no ha utilizado Llorca esas cuentas para algo que desconocemos, de un desconocimiento absoluto. Esos son los certificados. Bueno, muy bien. Y eso lo hicieron finalmente. No solo se lo propuso el abogado, sino que... Ahí está aportado, ¿eh? Y está aportado. Sí. Bien.
Mire, en cuanto a los cambios de accionariado de las sociedades gibraltareñas y las británicas del señor Llorca, que le ha preguntado en la mañana de hoy el Ministerio Fiscal durante un buen rato, yo le quiero preguntar, porque al final, para que quede claro, le preguntaba, pero es que hay contradicción entre diversos documentos que hemos aportado a través de la representación procesal. En definitiva, lo que usted cree que están predatados los documentos, es decir, que se han inventado, literalmente, que se han inventado que Gestión Pilmington era la dueña de esas sociedades del 2001, que eso no es verdad. Que han inventado, no que Gestión Pilmington fuera, que lo fue, que han inventado que Gestión Pilmington fuera desde el principio, que no lo fue. Eso digo, desde el 2001. Totalmente. Porque cuando usted empieza a trabajar, a usted ni le sonaba eso de Gestión Pilmington. No, que Gestión Pilmington hasta el 2004 no aparece. Bueno, y cuando dice usted, bueno, yo eso lo he relacionado con el contexto. Yo quiero que sea claro, ¿con qué contexto? Con que tenía la sentencia. Claro, para mí, este señor, claro, la sentencia condenatoria es posteriormente. Este hombre... perdón, que me he desconcentrado. Claro, yo lo que quiero entender, que la sentencia, si es de marzo a abril, pues posiblemente estuviera dando... Si hay una sentencia, que a mí no, que no aparezca. Mire, y otra cuestión. Esos documentos, todos esos documentos que se han aportado, a tiempo real, usted no los trabajó. Pero, nada. Es decir, lo que hizo fue, cuando le dice el abogado que quiere tener esa certificación, toman esa documentación. Cuando el abogado anterior nos comenta, a ver si podemos tener la mayor... Eso lo hemos entendido así. De acuerdo, pues si se ha entendido, perfecto. Y por tanto, cuando el Ministerio Fiscal ha dicho que usted estaba familiarizado con estos documentos, que es obvio que lo está, pero es ahora, tiempo... Familiarizado porque no, pues me he dedicado, con los compañeros los abogados que me han asesorado, en verlo mucho tiempo y analizarlo, porque no son fáciles de entender. Bueno, pero que son una interpretación que usted da a esos documentos. Y una interpretación que yo doy de documento, o porque también me han hecho ver que yo tenga esa interpretación a través del abogado anteriormente. Muy bien. Otra cuestión, que cuando usted comenzó a trabajar en Watson, que ya llevaba, ¿cuántos meses funcionando Watson? Se refería a primeros de año. 8 o 9 meses. Bueno, tenía ya... Lo ha dicho, por favor. Perdón, tenía... ¿qué proveedores tenía? ¿Son los mismos? Los mismos que cuando yo empecé, que cuando yo estuve trabajando. Pues estaba Atrio, estaba Creative, estaba Piteri, estaba Crimpen. Muy bien. Estaba Mercator unos meses nada más. Pero Watson Philatelic se auditaba con regularidad. ¿Qué es lo que se analizaba en esas auditorías de las que usted ha hablado? La auditoría que se realizaba en Watson Philatelic, realmente yo no intervengo en esa labor, porque esa labor le corresponde más a las personas que trabajan en la administración, en el caso Lucía y Natividad Casado, pero sí tengo conocimiento de que el auditor todos los años auditaban las cuentas, pero no solamente auditaban las cuentas con una auditoría, no, que hacía incluso del estocaje que había, tanto al finalizar como al iniciar el ejercicio. Era una auditoría, vamos a llamarle, yo no soy un experto, pero para mí era exhaustiva, todo lo que es facturación de entrada, de salida, pedidos, comprobación de consignatario, de entrada de mercancía, de salida de mercancía. Muy bien, mire, ¿qué otra cuestión? Disculpe, sí, la auditoría, Gibraltar, podía escoger cualquier auditor. Es decir, Moore Stephen está considerado como número 1 de auditorías en Gibraltar. Muy bien, mire, ¿qué relación tuvo usted con Susana Font? ¿Quién era esta persona? Susana Font era la secretaria de Llorca. Bueno, ¿qué relación tuvo usted con ella? Yo con esta señora, pues, aparte de que la he conocido en varias ocasiones personalmente, es una relación de... Llorca nos la presenta, que es la persona que ha trabajado como secretaria suya. Si nos comunica determinado, bueno, pues como ya se traslada y deja de trabajar o deja de funcionar en Inglaterra, pues no va a trabajar más en Inglaterra, ¿vale? Y es verdad que hemos tenido comunicación, igual que he tenido comunicación con muchas otras personas, pues, documentación de, oye, pues mándele esto a Llorca, o esa es la relación que he tenido más con ella. Más un trato, como he dicho anteriormente, ¿no? Me he puesto así. ¿Y es verdad que Susana Font constituyó para usted Torcul? Pero para mí no constituyó Torcul. Yo no puedo pedirle a nadie que me constituya una sociedad. ¿Quién soy yo para que me constituya una sociedad? Mire, queríamos exhibir con la venia de la ilustrísima sala unos documentos. Si nos autoriza, le damos, o sea, los damos todos juntos. No es mucho, son 4 o 5 bloques de documentos, pero para no estar, esto es para la sala y esto es para el declarante.
son todos lo voy a ir especificando, pero son o bien de los documentos que se aportaron su apelación contra el auto de procesamiento o bien del escrito de defensa. O sea que son todos de los mismas fuentes. Mire, en primer lugar, con exhibición del documento el que primero aparece, el 2.8, que es del recurso de apelación, le quería preguntar si usted ha tenido relación de hecho o de derecho o algún cargo en la sociedad Basto. Basto, el director siempre había sido Yorca, ¿vale? Yorca directamente, a través de una sociedad que caso pone que el director es Big Holding, pero el director es Yorca. Y usted no ha tenido nunca ningún cargo, ni tampoco de hecho, es decir, no ha trabajado usted para Basto. De hecho, no ha estado ni siquiera autorizado en ninguna cuenta. Es decir, es verdad que yo he estado autorizado en una serie de cuentas. En Basto ni siquiera está autorizado en cuenta. El Ministerio Fiscal o mejor dicho, afirmó que era un cascarón esta sociedad. Yo creo recordar que usted sintió decir con que era un cascarón. ¿Cuál era la funcionalidad de Basto en el negocio de Yorca? Para mí Basto, siempre entendí que era una sociedad instrumental, ¿vale? Que como tal no puede tener la residencia ni puede operar dentro de Gibraltar, ¿vale? Y es donde Yorca pues tenía su beneficio, ¿vale? Watson era, digamos, la empresa residente en Gibraltar, que es la que tenía el personal contratado, el que llevaba todas las auditorías, etcétera, que es la que compraba, que es la que vendía, tenía sus márgenes, porque evidentemente lo normal para... Y después Basto es la que él nos comenta incluso en el banco, que es una sociedad suya también, ¿vale? Que es donde pues tiene su beneficio, ¿vale? Y como es una sociedad que no es residente oficialmente en Gibraltar, pues pagará menos impuestos, entiendo, ¿vale? Bueno, entonces Watson Philatelic recibe los sellos de los proveedores, hace los pedidos y los vende a Basto. ¿Y de Basto a dónde va? Y los Basto lo vendía a otra sociedad, no sé si grande o a tercero, no sé. Y ahí es donde está el beneficio, o eso es como él lo explica realmente, ¿vale? Bueno, muy bien. Mire, y entonces eso luego acaba en Forum, eso sí. Sí, eso. Bueno, ¿por qué mandaba usted el listado de contenidos a Forum Philatelic? O preguntado de otra forma. ¿El listado de contenidos, cuando, por ejemplo, Crimpen le mandaba a ustedes una caja, también le llegaba? Siempre llegaba el contenido, incluso lo adelantaban previamente los proveedores para tener un control de lo que va a llegar, bien, porque el consignatario lo pide también, y para tener, antes de que pase lo que es una, despacho aduanero, tienen que tener previa información, tanto nosotros para saber lo que va a llegar, como el aduanero o el gestionario para llegar. Es decir, es algo habitual, que antes de llegar un pedido se tenía previamente información de lo que va a llegar, ¿vale? Pues va a llegar tal caja, ¿para qué? Para que tuviéramos una previsión, un control, porque si no llega esa caja, tenemos que... Entendido, pero lo que le quería preguntar es que lo mismo, o sea, esos listados de contenido los reciben ustedes de sus proveedores, y ustedes, que también son proveedores de Forum Filatélico, también le mandan otro distinto del que se haya hecho a Forum. Claro, Yorca, que lo hacía normalmente ahí. Es verdad que yo lo hice antes en mis recados, aunque llamémoslo como quiera, yo también he mandado, pero normalmente lo hacía Yorca. Y la explicación que él daba es que él tiene que mandar previamente todo lo que va a remitir, por seguridad, porque si tiene una caja, por si tiene un pedido, tiene un control. Muy bien, mire, a la vista del siguiente documento, que está unido como número 11 a nuestro escrito de defensa, le quería preguntar qué puesto de trabajo, qué trabajo desempeñó Sharon Marshall, y si luego fue el mismo que usted desempeñó en relación con el consignatario. Sharon Marshall es la persona que trabaja para Yorca, ¿vale? En Gibraltar, es la persona también residente en Gibraltar, hizo anteriormente que por eso también contrata posiblemente a Mónica Calero. Él quiere a alguien que viva allí, él quiere a alguien que esté en el día a día. Nosotros no podemos, ni tenemos otros trabajos, tenemos otras tareas en Farus o en Marbella. Sí. Sharon Marsh era una persona que trabajaba allí. Sharon Marsh es una persona de Gibraltar. Y Sharon Marsh hace exactamente las mismas funciones que cuando posteriormente pues, yo empiezo a ir, o empiezan a ir compañeros conmigo, exactamente las mismas. Contacto con los proveedores, recepción de mercancía de los proveedores, contacto con clientes, exactamente las mismas. ¿Y por qué dejó de trabajar Sharon Marsh? Sharon Marsh tuvo un conflicto personal con Yorca, ¿vale? Y la información que a mí me da es que pues de esta señora, pues aparte de tener unos problemas de que se estaba atrasando mucho al parecer la documentación en los consignatarios, había habido al parecer quejas de distintos proveedores porque se retrasaba mucho lo que es la dinámica
de despacho aduanero, es una cuestión puramente, o se hace bien, ¿no? Bueno, y en definitiva, entonces en esos documentos que le he exhibido, no es ese, ¿eh? Son los de Redwood. Vale. En esos documentos que primero ponen en muchos de Sharon y luego pone Juan Miguel, Sharon es Sharon Marsas, es decir, sí. que la persona, digamos, de contacto con Redwood era primero Sharon y luego... Claro, con Redwood y con los proveedores, era Sharon y posteriormente fui yo. Mire, a la vista del documento número 13 de nuestro escrito de defensa, consistente en comunicaciones con la sociedad auditora Moore Stephens, los de la auditoría, los de la sociedad auditora son, señoría. ¿Con quién mantenían, y esos documentos ahí consta, con quién mantenía esta sociedad las comunicaciones respecto de Watson Philatelic? Normalmente la mantenía con Lucía, con Nati o con Mónica. ¿Esos documentos están dirigidos a esas personas? ¿Y a usted también? A mí hay uno que me... ¿Hay uno a usted? Juan Miguel, ¿vale? Y yo, sí, pero esto era para hacer un certificado de que conocía a Yorca personalmente, que era su auditor. Realmente, pues ahí, tanto a Lucía como a Mónica, Lucía, yo recuerdo también que posiblemente hay algo también de Nati, correlación de negatividad casado, son personas que trabajan, y son las personas que trabajan allí en Watson Philatelic. Muy bien, mire, otro documento, muy rápido. Los documentos 2.4 y 2.5 que fueron apartados con el recurso de apelación. ¿Sí? Le quería preguntar si, digamos, esos son documentos de área de Watson Philatelic. ¿Qué documentos son? Estos son contratos de trabajo incluso. Son contratos de trabajo. Son contratos de trabajo. ¿Y por quién están firmados? Estos están firmados por Yorca. Donde pone signature, ¿vale? Es decir, Yorca personalmente, es decir, posteriormente sí hay cosas que hemos podido hacer de trabajadores, pero es que hasta los contratos de trabajo los firma Yorca. Las comunicaciones de la Seguridad Social, que también están aquí, firma Yorca. Es decir, hay una, por ejemplo, que es del 19 de diciembre de 2002, por poner un ejemplo, que esto es la comunicación a la Seguridad Social de Gibraltar, se firma por Yorca. Eso son actividades diarias, ¿vale? De la gestión, de tratar con el auditor, tratar con los bancos, tratar con el consignatario, ahí no tanto, y si lo llevo yo personalmente, tratar con la Seguridad Social. Eso lo lleva, es decir, sin que quiera yo decir que usted no trabajaba en lo que ya ha explicado, evidentemente al Ministerio Fiscal, pero el señor Yorca tenía un peso, o sea, no es que estuviera desentendido. No, que el señor Yorca no es el típico que firma, no, era director y gestor. Yorca es una persona que lleva personalmente sus negocios, llevaba personalmente Farus, personalmente, es decir, él estaba en cada una de las reuniones, llevaba personalmente sus inversiones inmobiliarias, es decir, una persona que está en el día a día, no es una persona que estoy pero parezco, no, está en el día a día y trata diariamente, y cuando hay un problema lo intenta resolver. Para eso después, ¿verdad?, que si no trabajaríamos nadie. Pero es verdad que tenemos gente contratada. Muy bien, mire, a la vista del documento 2.6, también de recurso de apelación, que son unas cuentas anuales, le quería preguntar que quién firmaba las cuentas anuales y si esta función en alguna ocasión se le delegó a usted. Nunca he firmado ninguna cuenta anual, no tenía poder para firmar ninguna cuenta anual, no estaba autorizado y por tanto no he firmado ninguna cuenta. Las firmas de estas cuentas son... y además ya también me presentó el señor fiscal. Los primeros años lo firma Yorca personalmente, y lo firma Yorca en el nombre de las sociedades, en este caso Big Holding, ¿vale? Firma Yorca. Hasta el año 2004, que no coincide la fecha de firma con el periodo de cuentas. Lo expliqué, es decir, las cuentas en Inglaterra son casi un año después, ¿vale? Pero por ejemplo aquí, 6 de diciembre de 2004, la firma ya Gestión Filmington, ¿vale? La siguiente, que será 2005, la firma Mónica Calero. Y la firma Mónica Calero, el nombre de la firma. Sí. ¿Puede tener otra vez de nuevo esto que ver con que estaba pendiente del resultado del procedimiento de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales? Yo lo relaciono... Que ya dejará de firmar él. Claro, que lo relaciono exactamente porque coincide en la fecha. Es que coincide en 2004, ¿vale? Coincide en la entrada de Gestión Pilmington con lo que hemos dicho anteriormente de unos cambios de accionariado en distintas sociedades. Hasta el 2004 la firma Yorca todas. Bueno, y ya para prácticamente terminar, el siguiente documento son dos, es el documento 2.9 y 2.10, que fueron adjuntados también al recurso de apelación, y que es un balance contable en el que aparece como pie de firma usted,
y aparece, hay una firma. ¿Esa es su firma? No, esa firma es de Llorca. Es de Llorca. Hombre, es de Llorca. ¿Imita usted la firma o es su propia firma? No, esta firma es de Llorca. Además, de Pero no hecho, está a imitación de la suya. no, mi firma no tiene nada que ver con esta. Bueno, y luego a continuación el siguiente documento es una pericia caligráfica, ¿no? Sí, lo que quería explicar. ¿Tiene usted conocimiento de si el señor Llorca, aparte de en esa ocasión que le exhibo, le ha, digamos, firmado en otras ocasiones en su nombre? Me da miedo hasta pensarlo. Bueno, pero... No tengo conocimiento, claro, pues me da miedo hasta pensar que podía hacerlo, porque es fácil. Ha podido suplantar, ha podido hacer, es decir, él, a su antojo, parece que ha autorizado la situación. No tengo conocimiento de que haya podido firmar mi nombre. Bueno, y el último de los documentos, el 4.2, que son una serie de faxes que remite usted a diversos proveedores, preguntar si cuando habló de las incidencias que podía haber con los proveedores son esos faxes. Normalmente lo que se suele hacer es la caja se recepciona y te dio un accionado. Puede pasar muchas cosas, puede ser que la caja venga rota, puede ser que la caja venga con un defecto, claro. Automáticamente tenemos que comunicárselo al proveedor para que tenga conocimiento de que había un problema con algún pedido. Mire, otra cuestión. Cuando el señor Llorca dejó de aparecer por allí, por Marbella, por Málaga en general, por Gibraltar, y luego incluso, pues, bueno, queda constatado que estuvo rebelde a la justicia española, ¿se puso en contacto con usted en alguna ocasión? Sí, Llorca, conocimiento que tenemos de su sentencia fue... No, pero no digo de la sentencia. Después, no, cero, nada. O sea, ¿hasta cuándo dejó de tener contacto con este señor? Me voy a ubicar. Último mes de diciembre 2005, principio de 2016, como máximo. Cero. Posteriormente no he tenido nunca, jamás en mi vida, ningún tipo de contacto con él. Ya no le solicitó ninguna gestión ni nada. Cero. Le exhibió el Ministerio Fiscal un mail de don Ángel Tejero, que nos dio copia también a la defensa de don Ángel Tejero. Bueno, exhibió varios, pero uno de ellos, digamos, que usted ha podido ver, esto es lo mismo que hemos hablado antes de las listas de contenido. Sí, te mandan el listado de contenido previamente. Es decir, le está mandando don Ángel Tejero a usted, o mejor dicho, a Watson Philatelic, de un pedido que va a llegar. De un pedido que luego llegó. Que va a llegar un control de oye, que va a llegar esto. Y por último, dijo usted el otro día también en otro de los mails que le exhibió el señor fiscal que la cuenta de correo electrónico watsonfila@yahoo.com no era suya. No está entre los documentos que le he dado, lo tengo yo aquí. Vale. Y simplemente le quería preguntar si sabe de quién es esta cuenta. Nos dijo que no era suya, pero ¿sabe de quién es? No, lo desconozco. De hecho, lo dije en su momento y me gustaría saber si hay aquí. La cuenta de correo electrónico de Watson Philatelic es distinta. Es que tengo aquí un papel de Watson Philatelic, no viene cuál es el correo, es distinta, no tiene nada que ver con esa, es distinta. Tiene un dominio de Gibraltar. Muy bien. Pues no hay más preguntas, señoría, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora el descanso. Se interrumpe la sesión durante 15 minutos. Pueden salir.